doctor John Kevin, lo escuchamos. Ya, gracias, autorita. Yo lo que quería hacer en realidad era un comentario más que una pregunta. O sea, yo en mi caso he visto que varios jueces, por ejemplo, de garantías, rechazan la tutela por ya haber sido supuestamente mitigada la vulneración. Y en mi criterio, pues ya existió una vulneración, digamos, en este caso al principio de celeridad, debido proceso y demás, pues, hablando de la acción de libertad de pronto despacho. Por eso se activó la acción de libertad, por lo que esa vulneración sí o sí ya debería ser corregida por el juez de garantías. En su misma resolución debería estar plasmada la acción de libertad innovativa y no esperar que la parte accionante se pronuncie con relación a ello, dada su naturaleza reparadora y garante de no repetición. Porque, o sea, no sé, mi criterio diría que ¿dónde quedaría entonces el Iura Novit Curia? ¿Dónde quedaría la sentencia constitucional 19-2018-S2 con relación al estándar más alto sobre reparaciones? En específico, sobre la garantía de no repetición que entiende ahí. También teníamos en nuestra propia constitución el artículo 113, numeral 1. Incluso en ámbito internacional tenemos cuál era el caso Velázquez versus Honduras, si no me recuerdo, Exactamente, sobre la garantías Asamblea de. Triste. Correcto. Exactamente. Y, o sea, tenemos todo un cuerpo tanto constitucional como convencional para garantizar la no repetición. O sea, todos los administradores de justicia tienen la obligación de hacer prevalecer derechos y garantías sin necesidad de ser solicitadas. O sea, al ver una vulneración, peor aún si es un juez de garantía. O sea, yo diría que en su resolución ya misma debería estar planteada, por así decirlo, con otro nombre, la acción de libertad innovativa. No sé cuál sería su criterio, doctorita. Plenamente de acuerdo, querido doctor John Kevin, o sea, con todos los argumentos que justamente por eso les digo que esta es una clase riquísima y qué lindo tener maestrantes como usted, querido doctor John Kevin, que realmente ha argumentado en base a todo lo que se debe argumentar, ¿no? Para eso está el Iura Novit Curia, el 13.1, además esa directa conexitud no se está cambiando hechos, viene la reparación desde la 19, así que coincido plenamente con usted. Ese debe ser el sentido. Y claro, el problema es que los operadores de justicia también y el propio tribunal, porque al final estos casos que llegan al tribunal, el tribunal debe emitir las sentencias relevantes donde desarrolle todo este tema, ¿no? Pero así como el tribunal ha tenido sentencias tan progresistas, cada vez está más formalista, más ritualista, y eso es lamentable, ¿no? Pero en una correcta interpretación, así debe ser. Y además, como les decía, por eso es que hoy estamos viendo todo el amparo. Nuestra próxima clase vamos a ver la acción de, perdón, hoy estamos viendo todo lo que es la acción de libertad. La próxima clase vamos a ver todo lo que es el amparo. Y una cosa son la causal de improcedencia reglada de la cesación de los efectos del amparo, que de ninguna manera puede aplicarse a la acción de libertad. O sea, esa es una lógica que desconoce por eso son dos acciones distintas. La acción de libertad no tiene fase de admisibilidad, en cambio el amparo sí. Entonces, esta causal de improcedencia no se la puede aplicar a la acción de libertad. Entonces, si hay dilación, aunque ha cesado la dilación, opera directamente la reparación, la concesión de tutela y la reparación de daños, porque los derechos son inconvalidables. Así que yo creo que eso es una práctica que tenemos que seguir discutiendo. Y bueno, estos espacios académicos son muy buenos porque vean cómo nos encontramos, jueces, abogados, académicos, y eso va a generar siempre un cambio. Entonces, querido doctor John, plenamente de acuerdo con usted, con todo lo que hemos argumentado. Muchas gracias, gracias más bien por su participación. No, gracias a usted, doctora Y María. a usted, querido doctor. La doctorita Ivette nos pone también una pregunta. ¿Quiere, doctorita Ivette, si quiere con el micrófono o quiere que lea su pregunta como usted desee? A veces siempre es mucho mejor escucharnos, generar un diálogo más directo. Así que, doctorita Ivette, no sé si me escucha.
¿No? Bueno, entonces voy a dar lectura a la pregunta de la doctorita Ivette. Nos dice, entonces, en la mayoría de los casos de traslado de PPL, me imagino que se refiere a privados de libertad que son arbitrarios e incluso sin conocimiento del juez de garantías, procede la acción de libertad correctiva. Efectivamente, querida doctorita, la correctiva, ¿cuál es su objeto de protección? La correctiva tiene como objeto de protección la dignidad humana y tiende a evitar que que se agrave la situación de las privadas o privados de libertad. No discute las causas de la privación de libertad, pero tiene la finalidad de evitar que se agrave su situación a la luz del principio de dignidad humana. Y por eso debe ser un mecanismo eficaz, un mecanismo rápido, porque hasta que agotemos la vía administrativa, o sea, ya está afectado este derecho que incluso después puede tener interdependencia incluso con la vida, ¿no? Entonces, por eso, sí, esa es justamente, por eso es la pedagogía constitucional en la tipología, vean cuán importante es. Y la acción de libertad también tiene, aquí viene la segunda parte que les decía que la vamos a analizar desde el derecho a la dignidad humana. Recordarán ustedes que desde el artículo 125 de la Constitución habíamos establecido que son 4 los supuestos de procedencia de la acción de libertad, ¿no es cierto? Vida, libertad física o de locomoción, procesamiento indebido, persecución ilegal. Vean cómo la jurisprudencia incorpora primero con la correctiva en la 44 el concepto de la dignidad humana con la correctiva para las privadas y privados de libertad y para evitar que se agrave su situación. Pero además la correctiva tiene una segunda faceta de una acción de libertad preciosa. Esta acción de libertad nos va a hacer ver toda esta visión del enfoque de interculturalidad, el entender el pluralismo jurídico de tipo igualitario y el entender estos nuevos métodos del derecho a partir de los cuales las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas no son pues un compartimento solo para los pueblos indígenas, sino más bien que generan complementariedad y aquí viene como esa visión del juez neutral, ese juez de escritorio, ese juez de laboratorio se tiene que superar justamente desde esta visión de nuestro modelo constitucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, vean cómo primero tenemos una sentencia que se las voy a anotar. Todas estas sentencias la tienen en el texto que les he mandado. Tenemos la sentencia 2007, quebrado 2013. Esta es una sentencia, como les digo, preciosa de exportación y esta ya incorpora el concepto a la acción de libertad, de dignidad humana con enfoque de interculturalidad. Y esta puede ser una vía importante a efectos de reparación de daños, interpretando sistémicamente todas las acciones. Les voy a contar esta sentencia que es tan bonita. Esta es una sentencia, como les digo, de exportación del Tribunal Constitucional. Ustedes saben que la acción de libertad procede, antes con la Constitución del 94, procedía solamente en relación a servidores públicos, ¿no es cierto? Pero con la Constitución de 2009 procede la acción de libertad también en relación a particulares, ¿no? Entonces, uno de los temas muy frecuentes en nuestro país es el tema de las retenciones de pacientes, ¿no? Pacientes en los hospitales. Y bajo esta visión de la acción de libertad, también procede contra estas retenciones arbitrarias de pacientes, procede la acción de libertad, ¿no? También clínicas particulares. Sin embargo, la sentencia 2007 quebrado 2013 es una sentencia que es una sentencia mutadora de línea
jurisprudencial. Aquí nos preguntamos, ¿puede el Tribunal Constitucional mutar su jurisprudencia? Sí puede, pero siempre y cuando la mutación implique un tema de progresividad, no cuando sean cambios regresivos, que esos, como sabemos desde la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, nunca llegan a ser precedente en vigor. Entonces, ¿qué hace la sentencia? Muta la jurisprudencia en una sentencia que es la sentencia 1, quebrado 2010-R. ¿Cuál era el problema jurídico que planteaba la sentencia 1, 2010-R? Y aquí otra vez vamos a ver esa lucha de el positivismo y esta visión de los derechos desde el modelo constitucional, ¿no? La sentencia 1, 2010-R se van a acordar porque además paradójicamente es la primera sentencia del tribunal emitida en la vigencia de la Constitución de 2009 tan garantista, ¿no? Por lo menos en diseño constitucional. Entonces, este caso versaba sobre no solamente una persona retenida por un hospital hasta que le cancelen la cuenta del hospital, este problema tan frecuente, ¿no es cierto? Sino que además esta persona falleció en el hospital y el hospital se negaba a dar el cadáver, a entregar el cadáver a sus familiares hasta que se cancele la cuenta del hospital. Entonces, se activa la acción de libertad y vean ese tribunal constitucional formalista que dice, cuando analiza el 125 de la Constitución, dice, no, es que la Constitución solamente protege el derecho a la vida, ¿no? Y entonces esta persona ha fallecido. Por lo tanto, si ha fallecido, se deniega la tutela porque la acción de libertad no protege el derecho a la a las personas cuando fallecen porque su margen de protección es el derecho a la vida. Y entonces viene la sentencia 2007 quebrado 2013 que, como les cuento, implica un cambio de jurisprudencia. ¿Y qué dice? Pues esta sentencia sí concede la tutela. ¿Y qué hace? A partir de una argumentación jurídica plural y a partir de un enfoque intercultural de derechos, lo que hace es introducir justamente el concepto de la dignidad humana, pero como un enfoque intercultural a la acción de libertad. Y entonces me dirán, ¿y qué es eso? ¿Qué significa la dignidad humana con enfoque intercultural? Que no está ni en la Constitución ni en el Código Procesal Constitucional, de dónde se ha inventado el tribunal. Y vean aquí el tema de la labor de argumentación jurídica. El Tribunal Constitucional aquí en Sucre tiene una unidad que se llama la Secretaría Técnica, y la Secretaría Técnica tiene una unidad que hace el trabajo de los peritajes antropológico-culturales. Entonces, en esta acción de libertad, el Tribunal Constitucional solicita un peritaje antropológico-cultural. Vean, para interpretar las reglas jurídicas, no desde las reglas, sino desde la diversidad cultural. Vean cómo cambian los métodos, ¿no? Del derecho y especialmente de un tribunal constitucional. Entonces, ¿qué hace? Miren, este tema realmente es precioso. ¿Qué hace esta unidad? Por suerte, esta unidad no está conformada por abogados, porque los abogados todo ven en términos de reglas jurídicas, los derechos siempre en el molde de las reglas jurídicas, ¿no? Y entonces esta unidad está conformada por antropólogos, sociólogos. Aquí van a ver en este caso este tema que siempre ha sido la cenicienta de las universidades, además ya nunca ha llegado a ser ni siquiera escuchada, ¿no? El tema de la antropología jurídica, ¿no? O sea, eso es un tema bastante raro, ¿no? Pero vean cómo en esta lógica de los derechos sí se aplica el tema de esta visión de la antropología jurídica a través de los métodos del derecho. Y justamente desde esa visión de la antropología jurídica, esta unidad hace el peritaje técnico que luego va a servir para la interpretación del Tribunal Constitucional y para que el tribunal incorpore al 125 de la Constitución vía
vía jurisprudencia al ámbito de protección de la acción de libertad, el derecho a la dignidad humana de las personas, pero con un enfoque intercultural. Entonces, claro, ¿qué hace? Miren qué pintoresco este tema, porque ¿qué hace el peritaje antropológico cultural? Pues va observando prácticas culturales para ver el tema de la dignidad humana y el problema jurídico que le había planteado el Tribunal Constitucional a efectos del peritaje. Entonces, identifica una práctica cultural, además enmarcada en la interculturalidad, que es el tema, ustedes saben, que celebramos el 2 de noviembre. Ya va a llegar y está muy cerquita, ¿no es cierto? ¿Qué celebramos en Bolivia? Todos Santos, ¿no es cierto? México celebra el Día de los Muertos. Ustedes habrán visto esa película maravillosa que se llama Coco, ¿no es cierto? Que muestra toda la creencia justamente el Día de Difuntos, ¿no es cierto? Entonces, el peritaje antropológico cultural lo que hace es verificar que esta práctica en el caso boliviano no es solamente en el área rural, sino también en el área citadina. Y entonces, ¿cómo viene la observación antropológica? Lo primero que se mira es qué se hace en estas fiestas. Por ejemplo, aquí en Sucre, en el occidente, se hacen las tumbas, ¿no? Entonces en las tumbas se prepara la comida que más le gustaba a la persona que falleció, las bebidas, y se las pone porque se entiende que la creencia establece que esa fecha va a retornar esa persona. Entonces, desde la creencia de las personas hay un más allá después de la vida que se trasunta además en una práctica cultural, en una fiesta cultural, que además desde la interculturalidad tiene pues una aceptación en todo el estado boliviano y no solo en el área rural. Entonces vean cómo las cosmovisiones también generan un proceso de diálogo, de interculturalidad, de complementariedad. Y entonces, pues esta es la observación que hace el peritaje antropológico cultural. Entonces, a partir de esta observación, ¿qué dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 2007 quebrado 2013? Dice, a ver, un minuto. La dignidad humana no puede tener ese límite del derecho a la vida, sino que si hay la creencia de un más allá, desde esa creencia que parte de la diversidad cultural, aquí viene el enfoque intercultural, entonces la dignidad humana también tiene que tener una trascendencia en un más allá. Por lo tanto, a partir de esta observación, esta sentencia establece primero, le da un ámbito de protección, amplía el ámbito de protección de la acción de libertad y establece que la acción de libertad no solamente tutela el derecho a la vida desde la visión de la Constitución de 2009, sino también tutela el derecho a la dignidad humana, además con un enfoque intercultural, es decir, más allá de la vida. Y a partir de ello, ¿qué hace la sentencia 2007 quebrado 2013? Tutela el derecho a la dignidad humana con enfoque intercultural y por lo tanto en relación a esa retención de un paciente fallecido en un hospital concede la tutela y además la concede por conexitud, porque en esta sentencia se desarrolla ya no el derecho de la libertad de culto, de la libertad de religión, sino el tema del derecho de las espiritualidades. Vean, desde la diversidad cultural. Entonces vean cómo la acción de libertad correctiva no solamente tiene un enfoque para la dignidad humana de privadas o privados de libertad, sino que también la jurisprudencia ha extendido el alcance a personas que han fallecido, porque la dignidad humana tiene un enfoque intercultural y desde la interculturalidad hay un más allá y debe garantizarse también
también un más allá después de la muerte, y por eso el enfoque intercultural marca este tema. Y aquí viene la pregunta, o sea, esta sentencia, la 2007, quebrado 2013, junto con la innovativa, junto con la reparación integral de daños, que es la 19-2018-S2, nos podrán abrir horizontes, por ejemplo. Estamos viendo en la clínica jurídica que tenemos casos de personas, por ejemplo, que en el tema del COVID han muerto por ejemplo, por falta de atención, por tratos discriminatorios, etcétera. Podríamos tutelar una reparación integral de daños vía acción de libertad con este concepto de la dignidad humana, con un enfoque intercultural. Pues esa es una pregunta importante. Consideramos que sí, estamos estudiando estos temas y vean cómo en litigio estratégico estas interpretaciones del Tribunal Constitucional son interpretaciones muy importantes que pues nos ayudan a seguir repensando. Entonces vean cómo en la acción de libertad correctiva se abre el camino para privadas y privados de libertad, para tutelar la dignidad humana y para evitar que su situación se agrave, pero también vean cómo el concepto de la dignidad humana también puede ampliarse con un enfoque intercultural y está dentro del ámbito de protección. Esto no lo van a encontrar ni en la Constitución, ni en el Código Procesal Constitucional. Esto emerge de la jurisprudencia como además considerando que los precedentes en vigor son fuente directa de derecho. ¿Sí? Entonces han visto, hasta aquí ya tenemos en nuestro repaso los tres primeros tipos de acción de libertad. Hemos visto la reparadora, hemos visto la preventiva, hemos visto la correctiva. Y ahora vamos a ver una acción que ha sido también un elemento adicionado en la Constitución de 2009, un elemento muy importante porque esta acción justamente tiene una visión a partir de la cual el derecho a la vida como derecho autónomo será tutelado a través de la acción de libertad. Y eso ha implicado varios cambios en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Primero, si ustedes se fijan, porque esta sentencia establecía que el derecho a la vida podía ser tutelado a través de la acción de libertad siempre y cuando exista una relación de directa causalidad, otra vez ese criterio restrictivo. Sin embargo, sentencias posteriores, por ejemplo, la sentencia 1889-2013, la 2150-2013, entre otras, todas estas las tienen en el texto del litigio estratégico que les he mandado, establecen que el derecho a la vida a través de la acción de libertad debe ser tutelado como un derecho autónomo, o sea, no necesariamente tiene que ser interdependiente a la libertad, sino como un derecho autónomo. Y este entendimiento también ha generado importantes en el nacional de los derechos humanos que para la tutela a través de la acción de libertad del derecho a la vida. De hecho, a partir, primero vamos a ver que en la acción de libertad instructiva no es necesario la subsidiariedad excepcional, esa famosa autorrestricción del Tribunal Constitucional no es aplicable en la acción de libertad instructiva que tiene la finalidad de tutelar el derecho a la vida. Y vean cómo el tema de la acción de libertad instructiva, además entendiendo al derecho como un derecho autónomo,
va teniendo también una variación, una ampliación en la jurisprudencia y por eso tenemos esta sentencia que tanto la reiteramos porque consideramos que es una de las más importantes del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 19 quebrado 2018 S2. La sentencia 19 quebrado 2018-S2 es una sentencia que no solamente es una sentencia fundadora en tema de la doctrina de reparación integral de daños, como veíamos, es una sentencia que amplía el ámbito de protección de la acción de libertad instructiva, lo amplía al alcance del artículo 3 de la Convención Belém do Pará, vinculado con el 7. El artículo 3 de la Convención Belém desarrolla mujeres a una vida libre de violencia y el 7 desarrolla todo el tema de el deber de la debida diligencia. Entonces, miren cómo en estos temas vamos fusionando y vamos avanzando en tema de derecho. Querido doctor Carlos Alberto, lo escuchamos. Perdón. No se preocupe, querido doctor. Bueno, los entonces... niños, bueno, los niños a veces se cruzan ahí, no dejan escuchar bien. Yo le entiendo perfectamente, querido doctor Carlos Alberto. Yo tengo aquí dos leoncitos enjaulados en fin de semana, así que también me hacen sus travesuritas. Bueno, entonces les decía que la sentencia 19 quebrado 2018-S2 es una sentencia que establece, amplía el ámbito de protección, no solo el derecho de la vida, sino el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Les voy a contar muy rápidamente el caso de esta sentencia y vamos a ir viendo cómo la vamos a utilizar en otros casos, ahora que ya estamos también entrando al tema de la acción de libertad con perspectiva de género. Este caso fue un caso muy dramático que además en la academia tiene que seguir haciendo pensar, ¿no? Este caso es un caso que se dio en la ciudad en el departamento de La Paz, en una comunidad muy cercana a la ciudad de El Alto, en el cual una víctima adolescente fue víctima de violencia sexual por su propio entorno familiar. Entonces, la víctima entró en una situación tal de depresión, de la afectación fue tan grande que tenía instintos suicidas. Entonces, claro, pasó lo que siempre pasa, ¿no? Todos dedicados en el proceso penal y se olvidaron de la víctima. Entonces, frente a este tema, la Defensoría de la Niñez solicita al director de la escuela, de la comunidad donde asistía la adolescente, a que inicie los trámites inmediatos de traslado. ¿Por qué? Porque además la adolescente tenía que recibir una terapia especializada que solamente podía recibirla en la ciudad del Alto. Entonces, no podía, además, víctima de violencia y además perder el año escolar, ¿no? Entonces, claro, se hace la solicitud de cambio y ¿qué hace el director de la escuela? Pues lo que hacen la mayoría, ¿no? Nada, no aplica toda esta lógica del deber de diligencia, todo esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, en este caso, una acción de libertad, visión del Entonces, esta acción de libertad es conocida por una jueza en la ciudad del Alto. ¿Y saben qué hace la jueza? Cuando esta era una típica acción de libertad instructiva, deniega la tutela aplicando, imagínense, la autorrestricción de la subsidiariedad excepcional. Le dice a la víctima que vaya a quejarse al SEDUCA y que la vía de la acción de libertad no era la vía, además por la subsidiariedad excepcional. Cuando, por ejemplo, hemos visto la sentencia 8-2010-R que establece que, y lo mismo la 44-2010,
uniforme que establece que en la acción de libertad instructiva no es aplicable la autorrestricción de justamente de la subsidiariedad excepcional. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, niega la tutela, va en revisión al Tribunal Constitucional. Ustedes saben que el Tribunal Constitucional tiene una mora entre 8 meses y 1 año en acciones de libertad. Entonces, claro, cuando ya el Tribunal Constitucional ve el caso, la adolescente ya había perdido el año escolar, además de ser víctima de violencia sexual, porque la jueza le aplicó la autorrestricción de subsidiariedad excepcional y no le tuteló de manera efectiva, porque este es un mecanismo efectivo para la tutela al derecho, además, a la vida, vinculado a este concepto de la vida libre de violencia y todo el deber de la debida diligencia. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional en esta sentencia? En la 19-2018-S2, primero establece que en temas de vinculados a violencia en razón de género, jamás, nunca es aplicable la subsidiariedad excepcional. Eso quiere decir que las víctimas no tienen que agotar la vía, y esto sí que lo resalto, sino que pueden activar y acceder directamente a la acción de libertad. Pero además, a partir de ello fue esta sentencia que desarrolló toda la doctrina de reparación integral de daño, confrontó el artículo 39 del Código Procesal Constitucional, solamente establece el concepto de indemnización. Sin embargo, desde los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación integral de daños tiene 6 conceptos o 6 elementos importantes. Primero, la restitución del derecho. Luego, el daño material, que debe mirarse en conceptos de daño emergente, lucro cesante. Luego tenemos otros conceptos como el daño inmaterial, que a su vez se traduce o debe implicar una reparación al daño moral, al daño al proyecto de vida y al daño familiar, ¿sí? Entonces vean cómo esta visión viene desde este concepto del daño inmaterial. Integral de daños implica la asunción de medidas de rehabilitación, por ejemplo, terapias, medidas de satisfacción, por ejemplo, reconocimientos públicos de responsabilidad o publicación de las sentencias en un medio de circulación nacional para evitar repeticiones, y una de las medidas que es la garantía de no repetición. Vean cómo en esta sentencia vía de no repetición, aquí vemos constitucional puede generar políticas públicas, por ejemplo, con enfoque de género, con enfoque interseccional. Entonces, en este caso, por ejemplo, miren que el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el SEDUCA no estaban demandados, pero se los introduce vía garantías de no repetición para que desde el mandato del juez formulen políticas públicas. Puede hacer esto un juez, y además vía acción tutelar no solo puede, sino debe, porque esta es toda la lógica de la reparación integral de daño. Y claro, ¿qué pasa? Se llamaba al Ministerio de Justicia, y ¿qué decía el ministerio a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades? Decía, no, pero nosotros tenemos plan de acción, tenemos un protocolo, claro, pero el SEDUCA y los profesores jamás se habían a víctimas adolescentes víctimas de violencia sexual. Viene la Defensoría del Pueblo y dice, no, pero claro, nosotros también tenemos todo un plan de atención, claro, pero el Ministerio de Justicia nunca se había enterado el plan de atención, peor el SEDUCA. El SEDUCA, sí, nosotros también en nuestro procedimiento. El tema es que la mayoría de los directores de hospital, de escuelas, o los profesores frente a delitos de violencia en razón de género no saben qué es lo que van a hacer,
no se ha socializado los protocolos y cuando tienen estos casos siguen revictimizando a las víctimas, o sea, no aplican la debida diligencia, etcétera, porque nunca socializaron. Entonces, esta sentencia, la 19/2018, que ha sido sinceramente un hito jurisprudencial, establece vía garantías de no repetición, establece sienten, dialoguen, vean esa política dialogada y generen políticas públicas y socialicen para evitar que la situación de la víctima adolescente se repita, por ejemplo, en las escuelas. ¿Cuál es el problema? Y este es un tema precioso de tesis de maestría. El problema es que si bien se aplica toda esta doctrina de reparación integral de daños, y si ustedes me preguntan, ¿y qué pasó? O sea, realmente se sentaron el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el SEDUCA, o sea, lo hicieron y yo les voy a responder, no tengo la más mínima idea, no lo sé. ¿Por qué? Porque al Tribunal Constitucional le falta algo muy importante y eso parte también de un juez, de un tribunal activista. Le falta generar un mecanismo de supervisión de COVID, el recurso de queja por mora o incumplimiento tiene una lógica de derecho procesal constitucional liberal, es decir, a instancias de partes, no, pero en este tipo de casos, cuando se aplica reparación integral de daños, cuando se aplican garantías de no repetición, un tribunal constitucional debe tener un mecanismo de seguimiento de oficio, de manera tal que verifique que realmente se han cumplido las garantías. En vez de, miren cómo el tribunal hace toda la lógica contraria, ¿no? Por el formalismo. En vez de que busque autorrestricciones jurisprudenciales, cambie su jurisprudencia para ser más restrictivo, en vez de hacer eso, el tribunal constitucional, ¿qué tiene que hacer? Si fortalecería este mecanismo, todo el tema de reparación integral de daño, especialmente las garantías de no repetición, si las supervisaría de oficio, generaría una cultura de respeto a derechos humanos y eso va a incidir, por supuesto, hayan más casos, pero además va a incidir humanos. El tribunal más bien aumenta sus autorrestricciones, hace más formalista y todavía se resiste a utilizar toda esta visión de la doctrina de reparación integral de daños. Entonces, este es un tema por eso que hay que repensar incluso en sentencias posteriores. El Tribunal Constitucional ha establecido posteriores a la 19/2018-S2, el Tribunal Constitucional ha establecido que no se aplica la reparación de daños. Sin embargo, como ya sabemos, esta sentencia, la 19/2018-S2, contiene la doctrina del estándar más alto. Entonces, vean cómo en este momento la acción de libertad en su faceta instructiva tiene la finalidad. Doctorita Patricia, le vamos a pedir su micrófono, por favor. Entonces, les decía que la acción de libertad tiene la finalidad justamente de proteger todos los derechos de las víctimas de violencia en razón de género y en estos casos no se debe aplicar la subsidiariedad excepcional. Por ejemplo, y aquí vamos a ir combinando las sentencias que ya hemos visto en temas de violencia en razón de género. Recordarán ustedes que hemos visto una sentencia muy importante, que es la sentencia 17 quebrado 2019-S2. Se las voy a anotar. 17, igual la tienen en los textos que les he mandado. 17 quebrado 2019-S2. El estándar más alto en tema del deber de la debida diligencia. Miren cómo vamos a ir viendo estos estándares a la luz de la tipología de la acción de libertad instructiva.
Entonces, desde esta sentencia, la 17-2019-S2, opera, como hemos visto, la acción de libertad para cualquier acto u omisión que implique afectar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y también todo el deber de la debida diligencia. Entonces, por ejemplo, y este es un tema muy frecuente, ustedes que trabajan en materia penal me van a ratificar esto que les digo. Por ejemplo, ¿qué hace el Ministerio Público en delitos de violencia en razón de género? Pues lo que hace es, en muchos casos, rechaza las denuncias o establece sobreseimientos a partir de el abandono de la víctima al proceso o de su supuesta inactividad probatoria, inactividad procesal. Por ejemplo, desde el deber de la debida diligencia, con la sola denuncia de la víctima, el Ministerio Público tiene que investigar de oficio y tiene que desarrollar desde todo el deber de la debida diligencia toda la actividad de recaudación probatoria, tal como ya hemos visto en las anteriores clases. Entonces, no puede decir que la víctima no ha probado, porque quien tiene la labor reforzada de recaudación probatoria es el Ministerio Público. Entonces, estas decisiones fundadas en el abandono, etcétera, son que carecen de tienen sesgo de género, vulneran un debido proceso sustantivo reforzado para las víctimas y afectan el deber de la debida diligencia. Entonces, por ejemplo, en un sobreseimiento, tengo que esperar a que vaya ante el fiscal. No. ¿Qué vía tengo para la tutela directa? La acción de libertad. ¿Bajo qué sentencia? Bajo la sentencia 19/2018-S2. Lo mismo, la ley 1173 establece medidas de protección que deben ser además dadas de manera urgente. Si, por ejemplo, un SLIM omite dar medidas de protección, entonces, en ese caso, pues, que podría plantear la víctima la acción de libertad. Pero vean cómo no solamente la víctima, sino, por ejemplo, los SLIMs, que son entidades promotoras de denuncias, cuando vean cualquier afectación fiscal o judicial del tema del deber de la debida diligencia, deben activar la acción de libertad. Lo mismo los fiscales. Entonces vean cómo esta es una herramienta en el ámbito instructivo. La acción de libertad ha tenido un gran avance, especialmente porque ha incluido todo el tema de violencia en razón de género, ¿sí? Entonces, vean, ya estamos en nuestra otra tipología y hemos visto cuán importante es la acción de libertad instructiva. Luego tenemos otra tipología, que es la acción de libertad, que ya le hemos estado viendo también, que es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Es el objetivo de libertad o de pronto despacho. El objetivo de esta acción de libertad es tutelar el derecho a la celeridad procesal vinculado a la libertad. Vean cómo esta tipología emerge de la interpretación constitucional. Si hemos leído el artículo 125, no está la celeridad, tampoco lo van a encontrar en el Código Procesal Constitucional, pero vean cómo la acción de libertad instructiva o de pronto despacho, la traslativa o de pronto despacho, tiene la finalidad de proteger la celeridad, no cuestiona la decisión misma. Y por ejemplo, aquí tenemos el tema muy importante de la acción de libertad en cuanto a la cesación, a la detención preventiva. Entonces, partir de la cual los jueces, cuando dilatan, por ejemplo, la cesación a la detención preventiva, inicialmente tenemos una sentencia preciosa, que es la sentencia 110/2012. Vean que esta es una sentencia anterior a la ley de descongestionamiento del sistema penal. Esta sentencia establecía que el juez tenía 24 horas para providenciar la solicitud y debía llevar a cabo la audiencia en el plazo de 3 días. Si
si no llevaba a cabo la audiencia en el plazo de 3 días, operaba la acción de libertad instructiva para efectos de tutelar la celeridad procesal vinculada al derecho a la libertad. Entonces, este plazo después fue cambiado por la Ley de Descongestionamiento del Sistema Penal, que establece que debe desarrollarse la audiencia en el plazo de 5 días. Si no se desarrolla en el plazo de los 5 días, pueden activar este mecanismo que a través de la acción traslativa o de pronto despacho. Y aun cuando señale antes de la audiencia, y si ya hay vulneración a la celeridad procesal después de los 5 días, ya sabemos que igual el efecto de esta traslativa está muy vinculada a la reparación integral de daños y por lo tanto no solo se tiene que ordenar la celeridad, sino también la reparación integral de daños bajo el iura novit curia, toda la doctrina de reparación integral de daños, todo lo que ya hemos analizado. Luego tenemos otra acción importante, que es la acción de libertad innovativa, que también la anterior clase con la doctorita Darly la habíamos visto, y la acción de libertad innovativa tiene un estándar jurisprudencial más alto en la sentencia 2491 quebrado 2012. Esta sentencia establece que la finalidad de la acción de libertad innovativa, cuando ha cesado, por ejemplo, la privación a la libertad, la finalidad es identificar a las personas o servidores responsables y aplicar toda la reparación integral de daños, que además, como hemos visto, esta reparación integral de daños sí está reconocida en la sentencia 19 quebrado 2018-S2. Esta sentencia también ha tenido una historia, ya les contaba la anterior semana, ¿no? Esta sentencia y toda la historia la tienen en el texto del litigio estratégico que les he mandado. Y en ese sentido, pues vean que desde esta perspectiva, esta tipología fue interpretada por el Tribunal de los 10 años. Luego, vean cómo el Tribunal Constitucional, el de transición, hace el supuesto cambio de jurisprudencia aplicando esa línea, ¿no? Si ha cesado los efectos de la lesión al derecho a la libertad, entonces no opera este mecanismo y entonces durante todo el periodo de transición esta tipología mutilada. Y luego en la sentencia 2491-2012 reconduce el criterio al entendimiento del Tribunal de los 10 años y dice, esta acción cuando ha cesado, por ejemplo, la privación arbitraria de libertad, sí procede para dos efectos, para efectos de identificar al responsable o responsables que pueden ser servidores públicos o particulares. ¿Y para qué? Para establecer toda la doctrina de reparación integral de daños. Les decía que tenemos casos muy importantes a partir de los cuales, por ejemplo, los que les contaba, ¿no? Casos en los cuales las personas, en caso aquí en La Paz, 24 años privado de libertad sin sentencia condenatoria, porque además se perdió sus expedientes. Entonces, en estos casos, por ejemplo, más allá de la libertad, o sea, aquí viene un tema de responsabilidad, porque o sea, aunque se afecte la libertad media hora, ya estamos hablando de una vulneración a derechos y el deber de reparación integral de daños. Entonces, la innovativa es un potencial y más aún en un estado como el boliviano, en el cual tenemos, este es otro tema de tesis precioso, un grave problema. Cuando veíamos el control de normativo, ¿se acuerdan? Veíamos la acción de inconstitucionalidad abstracta y veíamos que la finalidad del control normativo era que una ley de carácter general sea coherente con el bloque de constitucionalidad, ¿no es cierto? Entonces, desde esta perspectiva, la inconstitucionalidad de una norma no solo se da por contenido, sino también se da por omisión normativa. Y en Bolivia sí que tenemos una omisión normativa terrible
vinculada al tema de reparación de daños por por vulneración de derechos. Frente a esa omisión normativa inconstitucional, sí tenemos una vía muy útil, que es la acción de libertad innovativa a partir de toda la doctrina de reparación integral de daños. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional en sentencias posteriores a estas, claro, como después vino la 17, 2018-S2, con toda la doctrina de reparación integral de daños, entonces, claro, estas sentencias quedaron sumamente incómodas para el Tribunal Constitucional y el Tribunal hizo en posteriores sentencias lo que siempre hace cuando una sentencia le es incómoda, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? Cambio de jurisprudencia y van a encontrar sentencias posteriores en las cuales diga, no, cuando has cesado los efectos no procede la acción de libertad, pero ustedes ya saben que la sentencia 2233-2013 establece la doctrina del estándar jurisprudencial más alto y a partir de esta sentencia del estándar jurisprudencial más alto, el precedente en vigor es aquella que desarrolla el entendimiento de manera más progresiva, más favorable. Esa es la que genera efecto vinculante para los jueces, aunque no sea la última. En ese sentido, en acción de libertad innovativa, el estándar más alto está en la sentencia 2491-2012. Las posteriores decisiones que tienen estos criterios, ustedes ya saben que en técnica jurisprudencial nunca llegan a ser precedente en vigor. ¿Sí? Entonces rige el estándar más alto y por eso es tan importante esta lógica de la acción de libertad innovativa. Y finalmente, en la tipología tenemos lo que se llama la acción de inconstitucionalidad conexa. Esta acción de libertad se da para tutelar cualquier otro derecho que por interdependencia esté vinculado a la vida o esté vinculado a la libertad. Entonces, en ese sentido, pues tenemos varias sentencias. Por ejemplo, hemos visto la sentencia 2007-2013, la cual es una sentencia en virtud de la cual se tutela el derecho a la dignidad humana con enfoque intercultural y por interdependencia el derecho a la educación. Vean cómo el derecho a la educación tendría que ser tutelado por el amparo, pero en este caso hay una interdependencia con el derecho a la dignidad humana. Entonces, en su tipología es una acción de libertad, además conexa, además de ser instructiva, ¿no? Lo mismo, la 19-2018-S2 es una acción de libertad instructiva en la tipología, pero también es conexa, ¿no? Porque tutela el derecho, en la 19 estamos hablando, tutela el derecho a la vida de las mujeres, una vida libre de violencia, y lo tutela con el derecho a la educación. Entonces, la educación, vean, originalmente es un derecho tutelado a través del amparo, pero por conexitud se tutela en él a través de la acción de libertad. Lo mismo, reitero, en la 2017-2013, el derecho a la dignidad humana con enfoque intercultural, interdependiente al derecho a las espiritualidades. Entonces, vean cómo en esta tipología también otros derechos pueden ser tutelados a través de la acción de libertad, pero ¿bajo qué vía? Bajo la vía de la conexitud, ¿sí? Entonces, vean cómo ahora hemos hecho la tipología de la acción de libertad y hemos visto cómo la tipología es un mecanismo efectivo especialmente para identificar las autorrestricciones jurisprudenciales hacen que se deniegue la tutela sin ingresar al análisis de fondo, y son justamente estas autorrestricciones la mayoría de las causas de denegatoria de tutela en la acción de libertad. Bueno, hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, si ha quedado clara la tipología de la acción de libertad. Creo que en el break todos han ido a comer un churrasco, ¿no?
¿Sí? ¿Ha quedado todo claro? Sí, doctorita, ha quedado claro, doctorita. Eso, querido doctor. Bien, excelente. María Belén nos dice que sí, muchas gracias. Em, no, es la doctorita Sandra, ¿no? María Belén es su hija, doctorita Sandra. Muchas gracias. Oh, claro. ¿No hay ninguna pregunta? Doctorita Darly, tal vez alguna pregunta, doctor John Kevin, no sé, alguien, ¿ha quedado todo claro? Doctor Carlos Doctora, Alberto. Ah, hola, doctorita querida. só una cosita que me quedó medio así destillando con el tema de la acción de libertad traslativa y de pronto despacho. O sea, y con el enfoque de género más todavía, porque yo he llevado varios casos de violencia de género. Y tenemos un caos que aquí cada ministerio público lo maneja como se le antoja, ¿no? Y le digo principalmente el principio de inmediatez, ¿no es cierto? Y no revictimización de la víctima. Resulta de que primero el Ministerio Público, antes de determinar las medidas de protección inmediata, requiere que primero haga el famoso SLIM. El primero, el informe psicológico, después el informe social, el SLIM de agenda para un mes posterior. La trabajadora social nunca tiene tiempo, acobarda a la víctima y se queda ahí. En ese sentido, cuando ya se ha interpuesto la denuncia de forma verbal o escrita, se podría, en estos casos especiales, de que de una vez se proceda a precautelar la seguridad jurídica de la víctima con la acción de libertad traslativa de pronto despacho y no así esperar un mes y medio para los informes? Qué buena pregunta, querida doctorita. Y en realidad, más que la expeditiva, ustedes tienen una herramienta eficaz. ¿Por qué? Porque en violencia en razón de género no vemos el tema desde el principio de celeridad, sino desde el deber de la debida diligencia, contenido primero en el 7 de la Convención Belém do Pará y en la sentencia, la debida diligencia tiene un estándar más alto en la sentencia 17, quebrado 2019-S2. ¿Qué vía tienen? De hecho, no tienen que esperar. La acción de libertad instructiva siguiendo la línea de la sentencia 19 quebrado 2018-S2. Por eso les decía que todos los temas de violencia en razón de género, vinculados a vulneraciones al deber de la debida diligencia, tienen esta potencial herramienta que va además ya al fondo incluso, ¿no? No solo a la celeridad procesal, sino el deber de la diligencia tiene 4 subobligaciones: el deber de prevención, el deber de investigación con perspectiva de género, además desde una protección reforzada a la víctima. Vean cómo vamos más allá de la simple celeridad procesal, el deber de sanción y el deber de reparación integral de daños. Todo este tema del deber de la debida diligencia ha sido desarrollado en la sentencia 17, quebrado 2019-S2. Les sugiero que la lean, esta es una sentencia preciosa, contiene el estándar más alto en violencia en razón de género y la herramienta, la acción de libertad. ¿Necesitan subsidiariedad? No. Y esta misma sentencia además aclara que en temas de violencia en razón de género no necesitan la subsidiariedad. Entonces, es un mecanismo que hay que fortalecer y además se puede exigir reparación integral de daños, garantías de no repetición. ¿Por qué? Porque las garantías de no repetición, como dice la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero versus México, tienen una finalidad
transformadora. O sea, no miran solo el caso, sino tienen la finalidad de generar, evitar que suceda en otros casos y generar una concultura. La sentencia, les repito otra vez, la del deber de la debida diligencia es la sentencia 17, quebrado 2019-S2. Y luego la sentencia que desarrolla el tema de la acción de libertad que contempla todo este ámbito de la debida diligencia es la sentencia 19, quebrado 2018-S2. En el texto de la acción de libertad con perspectiva de género encuentran todas estas dos sentencias desarrolladas y les voy a mandar, no sé si les he mandado, pero ya que estamos aquí más fácil, les voy a mandar otro texto sobre el tema justamente de argumentación. Aquí está. Este texto lo hemos trabajado, es un texto actualizado que lo hemos trabajado con la Escuela de Jueces. Es un texto sobre argumentación jurídica en materia penal. Aquí tienen la última parte, está vinculada a todos los estándares en materia penal con perspectiva de género. Se ha hecho una sistematización y tienen, aquí van a encontrar todo lo que hemos visto, iura, nobis curia, proacciones, técnicas de argumentación, todo lo que hemos visto, van a encontrar este texto que está actualizado